¿Qué nos enseñó Jesús a hacer con los que no son israelitas? La parábola del buen samaritano. Pasó el sumo sacerdote, pasó el levita, que eran judíos, pero pasó el palestino o samaritano y lo recogió. Por eso es que la parábola del buen samaritano tiene un impacto muy fuerte para el que es judío al estar oyendo esa enseñanza. Los que estaban en ese momento oyendo a Jesús, ese era el impacto que Jesús quería darles. Miren quién fue el que se movió a misericordia. No fue un judío, fue un palestino. Y de ahí les dijo, entonces, ¿quién es el buen samaritano? ¿Quién es tu prójimo? Y de ahí dijo, ve tú y haz lo mismo. Entonces, como iglesia no podemos odiar a Israel, ¿verdad que no? Porque eso es un espíritu antisemita, pero sí tenemos que orar para que acepten a Cristo y tenemos que orar para que Dios traiga ese momento cuando por fin el Mesías se les aparezca. Pero no podemos aplaudir cuando una bomba de Israel destruye a gente inocente, y por inocente por lo menos quiero pensar, ¿qué edad tiene Elisha? 10 años. ¿Qué edad tiene Madison? 9. ¿Qué edad tiene Zion? 8. ¿Qué edad tiene Violeta? 4. Y están muriendo niños de esa edad. Y ellos no manejan conflictos de religiones, ni entienden esa matacinga. No podemos nosotros, la iglesia de Cristo, alegrarnos. Esa guerra está profetizada, pero es el espíritu demoníaco y es Israel en el conflicto de siempre, enfrentando una guerra que lo terrible de las guerras es que se trata de matar o morir. Si Israel no destruye a Hamás, Hamás va a seguir lanzando cohetes y va a seguir haciendo terror. Entonces, ¿qué país? En México hay una guerra ahorita, pero es una guerra por el poder, narcotraficantes, gobiernos corruptos, los que dicen que sí, los que dicen que no. ¿Cuántas guerras han habido? Chile tuvo guerra contra el Perú y contra Bolivia. Le quitó el territorio que da al mar a Bolivia y hasta hoy no se lo quiere devolver. Y Chile tiene, si alguno tiene costa y mar, es Chile. Tú miras el mapa de Sudamérica y miras que desde Perú hasta casi llegar al extremo del continente, todo de los Andes hacia el mar es Chile. Y cuando tú miras en el mapa, así es el pedacito de mar que tenía Bolivia. Pero hasta el día de hoy los chilenos dicen no, si tú fuimos a la guerra y nosotros le ganamos, matanga, dijo la changa. ¿Verdad? Y Perú, en sus guerras, la guerra contra Paraguay, las guerras de Argentina por las Malvinas, ¿qué? Todavía muchos guatemaltecos dicen es que México nos quitó Chiapas y Quintana Roo. Y México dice, sí, pero Estados Unidos nos quitó Texas, Nuevo México, Arizona y California. O sea que siempre es el más grande sonándole al más chiquito. Turquía masacró a los armenios al término de más de 1 millón de masacrados. Pero ¿qué dice Erdogan, el líder de Turquía ahorita? Que no le parece bien que Israel esté matando gente. La hipocresía de los rusos. Y les voy a decir algo más, debería estar mejor ya predicando nada más. Pero el pastor Isaac, tuvimos una cena. ¿Saben quién es el pastor Isaac Nassau? Presidente el pastor de la iglesia árabe. Los viejos. Pastor Isaac. El pastor de los jóvenes se llama Benjamin. El pastor Isaac, estábamos cenando y él estaba a la par mía.
y se recostó conmigo así y me habló y me dijo, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de la guerra? ¿Cuál es tu postura? ¿Verdad que no está bien lo que Israel está haciendo? ¿Qué crees que le contesté? ¿Tú me has oído predicar? Le dije, mira, Dios está tratando con Israel, pero no quiere decir que lo que hace Israel está bueno todo el tiempo. Lo que pasa es que no podemos nosotros ser parte del odio contra la nación de Israel, porque Dios todavía está tratando con ellos, pero es Dios el que va a tratar con ellos hasta el fin. Sin embargo, la iglesia, le dije, yo soy la iglesia de Cristo, yo no puedo alegrarme porque mueran palestinos, ni porque mueran judíos. La voluntad de Dios es que todos aceptaran a Cristo. Y me dijo, thank you. Porque ellos son árabes y ellos son de Líbano y son de Siria y conocen a alguien que está viviendo ahí. ¿Sabían que en Palestina lo que toda la gente piensa, ahí no todos son musulmanes? Estos hermanos que se congregaron acá por 3 años son árabes cristianos. Gente que se convirtió desde el primer siglo. Gente que cuando uno lee las noticias dice, oren por los cristianos que están siendo perseguidos en Siria, están siendo perseguidos en Líbano, están siendo masacrados en Irak. ISIS violó, mató, arrastró gente de aldeas que eran cristianas. Quemaron, bombardearon, destruyeron templos cristianos. En Egipto ha llegado a ser una minoría extrema, perseguidos, asustados por su fe en Cristo Jesús. Y entonces uno cuando mira esas noticias, uno dice, Señor, pobrecitos, y nosotros aquí tenemos paz, y nosotros aquí nadie nos persigue, y aún así no vamos al culto. Y a estos hermanos los están masacrando por su fe en Cristo Jesús, y uno ora por ellos, ¿verdad? Y de repente le aparecen tocándole la puerta y diciendo, no nos dan lugar para hacer cultos. Somos árabes. Y yo sé, cuando yo le dije a la Junta que aprobaran el poder darles espacios, se los dije así. Yo muchas veces oré por ellos y nunca pensé que un día los iba a tener aquí enfrente. Estos son los que yo oraba porque estaban siendo perseguidos allá por su fe en Cristo Jesús. Y ahora están aquí en Estados Unidos como refugiados y me están pidiendo si les ayudo a tener culto. Por supuesto que les vamos a ayudar. Y vine a predicar acá con ellos. Y alguien me traducía. Y los oí cantar. Y ahora esta semana que me invitaron a comer para honrar, dijeron, es que tú has sido una bendición para nosotros, y me fueron a enseñar el nuevo lugar donde ahora tienen. Está ahí cerca de la Plum y la Bouquet. Y tienen un templito que abarca como esta parte, como de ahí donde está Pastora Miriam, así hasta allá. Pero tiene todas sus bancas, tiene su púlpito, tiene toda su decoración y es de ellos. Pueden hacer culto a las 6 de la mañana y a las 11 del día o a la hora que se les dé la gana. Y oramos y bendijimos ese lugar. Nomás porque no soy cura no le eché agua bendita al lugar. Pero son mis hermanos, son tus hermanos. Y ellos quieren saber qué piensas tú. Tú puedes decir que te caen mal los fulanos hasta que conoces uno. Como aquel que dice los chinos, sí, pero yo esta semana saludé a una persona y le pregunté que de qué nacionalidad era porque se me hacía el acento y me dijo, I'm Chinese. Yo dije, wow. Coreanos, cuando conoces uno, te das cuenta. Fuimos al supermercado filipino a comprar algunas cosas y yo miré que había un señor hablándole a una señora. Un negrón así como este tamaño.
No, yo me le acerqué y le dije, excuse me, sir, what language is that? Y me dijo, oh, I'm African, I'm Nigerian. Le dije, hey, le di la mano, era su gran sonrisona y su esposa. Y ya me dijo, ahí viene mi esposa y un bebé. Puedes odiar gente cuando los tienes allá del otro lado y solo mira las noticias. Esos rusos. Pues yo tengo un amigo ruso. Sí, que nos regaló la cruz. El costo, pues. Father, can I pay for that? Le dije, sure. It will be my honor, Father. I will write you a check. You know, it's beautiful, beautiful. Ya la habíamos hecho, pero él dijo que él quería pagar. Y yo dije, ay, papito. Si ese es tu anhelo y tu voluntad. Entonces, hasta que conoces un ruso, ya no puedes odiar a todos los rusos. Conoces un árabe, no puedes odiar a los árabes. ¿Y sabes cuál es el asunto con Dios? Que Dios conoce a cada uno. Los gobiernos se meten a problemas, ¿no es cierto? Que sí, que dice Venezuela, que porque Hugo Chávez, es cierto. Pero cuando conoces a Luis Miguel y a Neid, son venezolanos, ¿verdad? No, que los salvadoreños. Y cuando te comes una pupusa. Lo que quiero decirles es que esa gente que se está matando ahí, que sale en las noticias, son seres humanos que Dios ama. Y que vino Jesús y dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, y los incluye, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso los incluye a ellos. ¿Y saben qué? Es nuestro deber evangelizarlos. Y eso es nuestro deber. Pero uno no puede evangelizar a los que odia. Tú no vas a evangelizar gente que tú odies. ¿Cuántos saben que muchos musulmanes están dando su vida al Señor en estos tiempos? Rita me mandó un link en donde hay testimonio de más de 200 musulmanes de la Franja de Gaza que le entregaron su vida a Jesús en estos días, en medio de la guerra, porque se les apareció Cristo en sueños. Mi Señor sí lo sigue evangelizando. No. Oiga lo que estoy diciendo, porque mucha gente ya ni los evangeliza. ¿Qué se van a andar convirtiendo esos? Dice. ¿Quién dice que no? Pero qué duro es para esas etnias pensar, tal vez por algún momento, que los cristianos los odian. Que los cristianos no dan 5 centavos por ellos. No, mis amados. Nosotros creemos en un Dios de misericordia para todas las personas. Entonces hoy vamos a balancear el tema para que la gente, porque ese mensaje que yo prediqué, la culpa es de Israel, se ha vuelto viral. Usualmente cuando un mensaje tuvo impacto, llega a 1000 views en cuestión de una semana. Si yo miro a la semana, miro y dice, wow, ya pasó de 1000. Wow, eso es bastante para nosotros. Pero ese en una semana pasó de 8000. Ahorita va por 8700 por ahí vistas. Porque el título dice, la culpa es de Israel. Y hay gente que me ha llamado de todo. Porque ni siquiera oye el mensaje, no, que solo le mira el título. ¿Qué sabe ese pastor? Ah, pastor, dice. Y yo me da risa porque esta señora ni me conoce, ni oyó el mensaje. Y ya está en belequera. Ese es de esa gente que va al mercado, ni con ella hace el pleito y ya está en la grencha. Dice que mi abuelo no podía ver pleitos porque se le calentaba la sangre. Una vez dice que llegó a la casa. Una vez dice que llegó a la casa Papalupe, fíjate, así se llama mi abuelo. Mi abuelo. Dice que llegó a la casa y buscaba y mi abuelita
Mamalina dijo, ¿qué buscas, Lupe? No, hombre, necesito algo. Y dice que había un machete dulcero. ¿Saben ustedes qué son los machetes dulceros? Es un machete que se usa para partir piloncillo, ¿verdad? Pero está todo mellado, todo, ya ni filo tiene, porque es el machete que usan. Y aunque sea me llevo, dice, pero ¿a dónde vas? Pues es que hay un pleito por allá y yo tengo que. Y decía mi abuelita, pero si ni con él es el pleito. ¿Qué va a hacer con el machete dulcero? ¿A magullar a la gente? Si esa cosa no corta. Entonces hay gente que nos mira y ya está tirando piedras y ni ha entendido el pleito. El título es El buen palestino. Y ¿necesitamos probar cámaras o no? No, ¿verdad? Pero bien, porque fíjate que a veces quiero ver la cámara 2. Esa está bien. Y la cámara, esa. Esa no da más, dice Steven. Ahí está, papito. Menos, un poquito. Ahí está. ¿Mira? Muy bien. Entonces, compartan los mensajes. Eso es como repartir tratados. Oye, es como compartir tratados, compartir el mensaje, compartir los anuncios. Y yo, de vez en cuando, no con todos, pero siempre voy rotando, voy a chequear a fulano. Y hay una hermana que yo amo mucho, pero da pena que mensajes de esta iglesia no pone. Y dice que es de esta iglesia. A ver, todos digan conmigo así, y dice. No, pero la mano así, y dice que es de esta iglesia. Pero mírele usted el muro. Cualquiera que se meta al muro de ella no sabe que ella es miembro de esta iglesia. Entonces no, todo lo que somos le pertenece a Cristo, ¿sí o no? Yo soy de Cristo, las redes también son de Cristo. Y yo voy a usar todo lo que sea mío y que es de mi Dios para expandir el reino. Para expandir el reino. Y yo ya hablé también con Jorge. ¿Dónde estás, Jorge? Ahí está Jorge. Ayer hablé con él y le dije, ¿y vos? Como es guatemalteco, le hablo de vos. Le dije, Lupe está diciendo que hay uno que se va a ir. Pero dice el Señor, aquí es tu lugar. ¿Por qué te vas a ir? Y viene Jorge, yo soy ese. Y yo le dije así en buen chapín, ¿qué onda? ¿Por qué te vas a ir? Lo he contemplado yo a este. Y entonces ya me explicó que fue una confusión. Porque él pensó que se trataba de irse de regreso a Guatemala. Y eso sí se le estaba ocurriendo. Tampoco, le dije yo. Porque te vas a Guatemala y a los 2 años querés regresar. Y hay gente que ha muerto viniendo de regreso. ¿Para qué se fue? Esos casos han ocurrido acá. Estaba bien, pero no, ¿qué quiero? Se fue. Después, al poco tiempo, vengo de regreso y nunca llegó de regreso. Así es que, no. No, pero tuvimos una plática muy, muy amable. Y se lo cuento por si usted tuviera duda, para que ya salió de la duda también. Y la próxima vez que venga Lupe y si pregunta así, a ver si usted va a ser el próximo, va a pasar allá adelante. Voy a grabarlo como siempre. Mary, por favor, me das, voy a bajarle el volumen por si acaso. Me das segmentos de 30, pero yo espero terminar antes de tiempo. Así es que estamos listos, vamos a ir al countdown.
Démosle todos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Hoy es día lunes y ya es 4 de diciembre de este año 2023, que de todos los años que yo he vivido en la faz de la tierra, se los digo de verdad, yo he sentido que este ha sido el año más rápido. ¿Cómo que ya estamos en diciembre? ¿Otra vez Navidad? ¿Otra vez ponche de fruta? ¿Otra vez tamales? Es una época preciosa. En mi casa ya están las luces y algunas otras, algunos adornos inflados ahí también. Ahí les cuento cuando ya no estemos grabando algunos detallitos. Pero bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las redes. Esta es la noche en que Ciudad en lo Alto se reúne para una noche de discipulado, a una noche de visión, para que todos los que trabajamos en esta obra tengamos entendimiento de qué está pasando, por qué, para quién hacemos lo que hacemos y cómo vamos a ver el futuro, para enfilarnos, para trabajar con entusiasmo. Y si alguno necesita renovar y recargar baterías, la noche de visión y discipulado tiene ese objetivo. Hoy quiero complementar las enseñanzas que he estado trayendo acerca de Israel. El último de esos mensajes le puse por título Israel eterno, y les hablé a todos de cómo en la Biblia encontramos que Dios todavía está tratando con Israel, que todavía Israel tiene promesas que Dios va a cumplir, que la profecía y que el fin de los tiempos están amalgamados con Israel, con lo que pase con Israel, con lo que está pasando en el mundo alrededor del tema de Israel, advirtiéndole al mundo entero y mucho más a los cristianos que tengan mucho cuidado en volverse enemigo de Israel, en maldecir a Israel o volverse antisemita de alguna manera. Eso solamente se alinea con la corriente de este mundo, con el espíritu antisemita, que es un espíritu satánico, es un espíritu del anticristo. El Señor dice en su palabra, hablando con Israel, hablando las promesas, el pacto abrahámico, dice: por ti, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Esa palabra todavía tiene que resonar en el alma y en el corazón nuestro, porque el Dios de Israel es nuestro Dios. También dije que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Pero entendamos que orar por la paz de Jerusalén y orar por Israel es pedirle a Dios que se conviertan a Cristo. Hermano amado, si alguien se emborracha todos los días, ¿cuánto le irá a durar ese hígado? ¿Cuánto irá a durar la salud de su mente, de sus nervios? ¿Cuánto tiempo irá a durar? El que consume droga, el que fuma drogas, el que se inyecta drogas, ¿cuánto tiempo irá a durar? Y entonces no podemos decir que Dios lo bendiga sin desear que salga de eso y que acepte y reciba a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Puedo tener un amén ahí? Tú no puedes bendecir a alguien sin decirle que Cristo es la respuesta y la solución. Pues de igual manera, amar al pueblo de Israel es desear que se conviertan a Cristo. No podemos estar de acuerdo con la práctica de la religión de un pacto que ya caducó. Ese era el gran problema de los apóstoles, que siendo ellos israelitas, habiendo recibido a Cristo, lo primero que hacían al llegar a las ciudades que estaban evangelizando, primero iban a la sinagoga a hablarle a los judíos, a los israelitas, a querer sacarlos de su error, porque ahora que Cristo reveló el nuevo pacto, ahora que Cristo es el cumplimiento del plan divino, ellos necesitaban saber que lo que estaban haciendo estaba fuera. Todo el que muere sin Cristo, aunque sea israelita, pierde su alma. A ver, lo vuelvo a decir.
No importa si es judío, no importa si es israelita, no importa si es gentil, si muere sin Cristo, perdió su alma. Entonces, ¿qué está pasando con todos los israelitas y los judíos que estén muriendo en la guerra o no guerra sin Cristo? ¿Son salvos? No. Los únicos judíos que van a ser salvos en esta época, los únicos israelitas que van a ser salvos en esta dispensación, son los que han recibido a Cristo. Como Pablo, como Pedro, como Juan, israelitas, judíos convertidos. Nuestros apóstoles, todos ellos fueron israelitas. Columnas de la iglesia de Cristo, israelitas convertidos a Cristo. ¿Dicen amén? Pero entonces, hoy quiero enfocar a los árabes que ya son cristianos y a los que aún no son cristianos, que viven en Palestina, o el territorio que ahora se llama Palestina, porque por siglos se llamó Israel. Cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a esa tierra, dijo que le daría esa tierra perpetuamente. ¿Sabe qué quiere decir perpetuamente? Para siempre. Pero Israel desobedeció a Dios y entonces fue llevado en cautiverio por los asirios y después los babilonios y después los romanos. Los esparcieron, los mataron, los masacraron y los borraron del mapa. Los judíos terminaron huyendo y escondiéndose en todos los rincones de la tierra. Pero los que habitaron en Rusia durante la época de los zares eran culpados por todo. Si no llovía, por culpa de los judíos. Si no se daban las cosechas, culpa de los judíos. Si venía cualquier mal, es culpa de los judíos. Los perseguían, los echaban, los maltrataban. Nunca echaron raíces. Y en Europa fue terrible. En España, si usted lee la historia de la Inquisición de la Iglesia Católica, el Papa mandó a matar a los judíos. ¿Alguien me está oyendo? Usted puede hacer la investigación y es su tarea. Haga la tarea, entienda, estudie. Fueron matados, fueron masacrados. Una de las maneras en que querían identificarlos decía, ¿eres judío o no? Porque si querían vivir, si no querían ir a la Inquisición, si no querían que les mataran sus hijos y los mataran a ellos, les quitaran sus propiedades y los echaran, tenían que decir que se cambiaban el apellido, se cambiaban el nombre y negaban que fueran judíos practicantes. Pero entonces les cortaban un pedazo de cerdo y se lo ponían adelante. Come cerdo para ver si es cierto que no sos judío. Los obligaban a comer cerdo, los obligaban a comer chicharrones, los obligaban a comer langosta y camarones. El hermano le está dando hambre. Pero cuando uno estudia el sufrimiento de los judíos, cómo en España sufrieron, muchos de ellos vinieron a Latinoamérica huyendo de esas persecuciones y han sido perseguidos por todo el mundo. Pero la verdadera paz y salvación para ellos solamente vendrá cuando entiendan que Jesús de Nazaret, el que crucificaron, es el Mesías. Ahora, pero hablemos de los árabes cristianos. ¿Es cierto o no que Jesús dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? Y me serán testigos en Jerusalén. ¿Y dónde next? Y en Judea. ¿Y después qué? Y Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. Mis amados, Jesús los mandó a evangelizar a los palestinos. Porque en ese tiempo esa tierra no se llamaba Palestina, se llamaba Israel. La palabra Palestina se deriva de la palabra filisteos. En inglés se escribe
Philistine, pero con PH. Entonces traducirlo al español es filisteo, pero traducirlo al inglés es Philistine con P. Pero vinieron los romanos que quisieron destruir para siempre la memoria de los israelitas en esa tierra, que en el año 70 destruyeron el templo, violaron a las mujeres, masacraron a los niños, todo lo destruyeron, no quedó piedra sobre piedra en cumplimiento de la profecía de Jesús, y después le cambiaron el nombre y empezaron a llamarlo Palestina. En el tiempo del mandato de los ingleses, ya en el siglo XIX, el territorio desde la frontera norte de Egipto hasta la frontera sur de Líbano y Siria, abarcando el área que ahora es Jordania, toda esa área la llamaron y la llamaban territorio palestino. Y todos los que nacían ahí, no importa si eran israelitas, judíos, árabes, no importa la religión que tuvieran, estoy hablando etnia, eran árabes o israelitas, su pasaporte decía palestino. Hasta el año 1948 existía un pasaporte extendido por la autoridad de Inglaterra y todo el que nacía en ese territorio era palestino. La primer ministra de Israel, Golda Meir, tenía su pasaporte que decía que ella era palestina. Porque palestino no era religión, palestino no era una etnia, Palestina era un territorio, un pedazo de tierra. Entonces, el mensaje de hoy se llama el buen palestino. El buen palestino. Y yo quiero leer primero Mateo capítulo 22 y versos 37 al 40, en donde dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a Dios, sí, pero también vas a amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tú no puedes llamar prójimo al que es de tu misma etnia, tu color de pelo, tu color de ojos, tu color de piel. Tú no puedes decir que tu prójimo se limita solamente a los que son como tú, hablan como tú, tu mismo idioma, tu misma cultura. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a tú mismo, y abarcaba a todos los seres humanos de la tierra. ¿Alguien me oyó? Y por eso gente que entendió eso comenzó a hacer trabajo misionero. Jovencitos que tenían dinero, tenían posesiones, tenían comodidades, pero le creyeron a Cristo Jesús, lo dejaron todo para volverse misioneros en África, para volverse misioneros en la China, por volverse misioneros en Latinoamérica, misioneros en Asia, misioneros en África, donde quiera llegaron, porque entendieron que amar al prójimo es amar a todo ser humano, no importa su color, no importa dónde estén. Hay que amarlos. Uno no puede evangelizar a quien no ama. Entonces lo primero que uno tiene que pedir: dame amor, Señor. Y yo pregunto entonces, ¿la iglesia de Cristo ama a los palestinos? Por supuesto. ¿La iglesia de Cristo ama a los árabes? Porque recuerde que árabe es una etnia, no religión. Es una etnia, es un idioma. Las naciones árabes tienen algo en común: el idioma y etnicidad. Y nosotros tenemos hermanos en Cristo que son árabes. En este templo se han congregado por casi 3 años los árabes, la comunidad árabe del Valle de Santa Clarita. El nombre de la iglesia es Iglesia Cristiana Árabe.
una iglesia misionera. Pastor Isaac Nasser, Pastor Benjamin Gideon. Su idioma de ellos es el árabe, pero aman a Cristo. ¿Cuántos quieren que los árabes se conviertan a Cristo? Entonces, en esta guerra que hay ahorita entre Israel y Palestina, ¿a quién odiamos? ¿Contra quién estamos? La iglesia no puede tomar bando en las guerras. Las guerras siempre son una desgracia. Recuerde que estamos en otra dispensación, en la dispensación de la gracia. Jesucristo trajo otro mandato. Lo terrible de las guerras es que cuando están atacando tu casa, cuando están para violar a tu esposa o a tus hijas, cuando están para masacrar a tus hijos, te defiendes. Y comienza la pregunta: ¿quién tiene la razón? ¿Quién atacó primero? Y la iglesia de Cristo no debe meterse tanto en esos temas como si fuera general. Usted no es general del ejército de ningún país de la tierra, Señor. Usted no puede andar diciendo, yo digo que deberían, ¿verdad? Porque hay quienes se creen hasta expertos en la guerra, ¿verdad? Yo diría que le manden un... No. Yo digo siempre cuando me encuentro en situaciones de ese tipo, siempre me recuerdo, yo no soy ni policía, yo no soy sheriff, yo no soy abogado, yo no soy juez, yo no soy gobierno, yo soy la iglesia de Cristo. Yo me ubico como iglesia, soy un pastor evangélico que cree en la misericordia de Dios y que sabe bien que escrito está en Juan 3:16. ¿Cuántos se lo saben bien? Juan 3:16. A ver, ¿cómo dice? De tal amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué se refiere? A todo ser humano. La iglesia verdadera de Cristo no tiene odio contra ninguna etnicidad. No tiene odio contra ningún color, ningún idioma. La iglesia de Cristo no puede aborrecer a nadie por el país de donde venga. La iglesia de Cristo tiene que tener el corazón de Jesús, que de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel nos abarca a nosotros. Porque cuando habla de los gentiles, está hablando de ustedes salvadoreños, de ustedes mexicanos. Ayer, estas semanas hemos visto a nuestra iglesia añadir gente de Puerto Rico, de Paraguay, de Ecuador, y que Dios los siga trayendo, porque en este lugar celebramos a Cristo. En este lugar no decimos, ¡y qué bueno que viene! Porque viene de mi país, ¿verdad? A veces los de tu país son los más tremendos, ¿verdad? Me dijo un guatemalteco por allá, le dijeron, mira, ahí hay muchos guatemaltecos. Ay, no, son muy tremendos. Preguntas que tienen que ser contestadas. Número 1, ¿sabías que todos los que vivían en el territorio que abarca Jordania e Israel y desde la frontera con Líbano y Siria al norte hasta Egipto al sur era Palestina hasta mediados del siglo pasado? ¿Lo sabías? Y si no, investígalo. Pregunta número 2. ¿Sabías que todos los nacidos en el territorio de Palestina fueran israelitas o árabes, todos llevaban pasaporte palestino? Es decir palestino a mediados del siglo pasado no abarcaba o no hacía diferencias entre religión o etnicidad.
palestino porque nació en Palestina. Su pasaporte decía palestino. Pregunta número 3. ¿Sabías que los habitantes de Samaria no eran israelitas, sino de otras etnias y que hoy serían palestinos? Yo no sé si las etnias originales que habitaban Samaria en los tiempos de Jesús todavía habiten descendientes de ellos en esas áreas, o se han movido y han venido otras etnias o no, pero sí sé que no eran judíos y por eso Jesús, cuando trató con los samaritanos, trató con ellos de una manera en donde él reconocía que ellos no eran israelitas. Y por eso habló de los samaritanos muchas veces extrañado o impactado de que tuvieran fe mucho más que los que eran judíos. A Jesús le llamaba la atención que alguien que no había tenido la palabra por tantos siglos tuvieran un corazón más abierto a creer en él, a pedirle milagros a él, como aquella mujer Ciro Fenicia. ¿Sabes dónde queda? ¿Qué quiere decir Ciro Fenicia? De Siria y de Fenicia. ¿Sabes dónde queda Fenicia? Un poquito más arriba del Líbano. Los que estudian historia ubican a ese imperio marítimo que fueron los fenicios. Mercaderes, gente buena para navegar. Esos inventaron barcos que sin la tecnología de hoy eran capaces de llegar a las costas extremas de lejanas regiones para hacer comercio. Esta mujer era de esas etnias, la mujer Ciro-Fenicia. Y Jesús dijo: ni en Israel encontré tanta fe. Verdades que debemos aprender, debemos asegurar, debemos afincar en nuestro ser. La primera verdad es que la guerra de Israel y Hamás, Hezbolá y los Hutis no deben apartarnos del amor al prójimo y sobre todo los inocentes. Iglesia de Cristo, mucho cuidado. Hablar con el pastor Isaac, oír el tono de su voz, preguntándome, ¿qué creo yo? Era como decir: Pastor Edwin, ¿usted cree que está bien que nos maten? Así nada más. Y la respuesta es clara y decisiva: no. Nosotros no estamos a favor de la muerte de inocentes, no importa cuál sea su etnicidad, no importa en qué idioma hablan, sobre todo los niños, ¿qué culpa tienen ellos? Que lleguen a la casa a matar a los que ni saben por qué es la guerra. Sí, tiene que dolernos cuando miramos a los niños heridos en brazos de sus tíos o papás corriendo a las emergencias porque cayó una bomba y podemos usar muchos argumentos, pero cuando no tengamos más bases para tener posturas, volvamos a los principios. Y los principios son buenos porque lo abarcan todo. Y uno de esos principios son: yo soy la iglesia y yo estoy para predicar un evangelio de salvación a toda criatura. Y para desearle bendición en el nombre del Señor a todos. Que todos se convirtieran a Cristo. Que todos respetaran la vida. Que todos vivieran bien. Segunda verdad: la parábola del buen samaritano bien pudiera llamarse la parábola del buen palestino. Nosotros fuimos a Israel y nos dijeron: vamos a ir a conocer Samaria y también vamos a ir a conocer, vamos a pasar cerca de la montaña en donde Jesús fue llevado a la tentación. Vamos a ver el monte de la tentación. Y fuimos en autobús y les prometo algo, no sé si porque uno ya le dijeron o de verdad, es una cosa rara, pero cuando nos bajamos del autobús y nos dijeron: ese monte que está ahí es el monte en donde el diablo tentó a Jesús. Y es un monte feo, tenebroso, con una energía así oscura, de tinieblas. Y uno se queda viendo y dice: no quiero dormir por aquí esta noche porque hasta pesadillas me va a dar eso.
De verdad, Pastor Américo conmigo y otros amigos. Ahí fue en Jericó, donde Pastor Américo se subió a un camello. Y a mí me fueron a avisar, vaya, porque ya se la van llevando hasta por allá. Pues sí, porque la subieron al camello y después se la llevaron así. Y uno al principio se queda, qué bueno, qué bueno. Pero cuando ya va lejos y ahí, ¿qué tal si ya no me la devuelven? Le dijo un árabe a Diana, hija de Pastora Leti. Le dijo, estás bonita. Y se acercó otra hermana, le dijo, ay, ese árabe ya, a mí ya me ofreció, pero no, estos pegan. Estos le pegan a las mujeres, dijo. Pero sí, pero dice que le ofreció 10 camellos y 2 carros. Y la hermana dijo, me dijo que me daba 10 camellos y 2 automóviles de lujo. Así, pero que le diga las somatadas que le va a dar también. Mejor que se quede con sus camellos y que se quede con sus carros. Eso pasó ahí en esa parada. Pero entonces estuvimos en Jericó y fue ahí en Jericó donde iban 4 jovencitas muy amables, muy bonitas, palestinas, habitantes de Samaria. Y Mary, yo le dije, tómate una foto con ellas. Y Mary se les acercó y le dijo, ¿les puedo pedir una foto? Y tenemos la foto donde están las 4 jovencitas y Mary en medio de ellas, amables, bonitas, con su ropa apropiada para quiénes son ellos. Pero cuando estás en ese lugar, tú tienes que entender que el que te está sirviendo las mojarras fritas ahí junto al mar de Galilea es palestino. El que las cocinó es árabe. ¿Alguien me está oyendo? Que cuando entras a un restaurante, el que te está sirviendo esa deliciosa comida mediterránea es palestino. Que la mayoría de los que están vendiendo el aceite de ungir, ya ve cuántos de ustedes me dijeron, pastor, tráigame, aunque sea una hojita de olivo, ¿eh? Y ahí las venden por paquete. Que saber si de ahí las cortaron o de otro lado, pero ahí dice hojas de olivo de Israel, aceite consagrado de Israel y tantos recuerditos. Los que te lo están vendiendo son palestinos. Los judíos no te venden eso, ellos no creen en Jesús. Los que te están vendiendo eso son palestinos cristianos. Todavía están aquí. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, escogió para vivir la región de Galilea y se llamaba y le decían Galilea de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que los judíos que podían, que tenían cómo, nunca iban a ir a vivir a Galilea, porque en Galilea había mucho gentil. ¿Cómo así muchos gentiles? Muchos palestinos, los llamaríamos ahora. Pero ahí vivió Jesús. Hello. Por eso cuando lo vieron comenzar su ministerio, hubo quien dijo, ¿y qué bueno puede salir de Galilea? Si ahí está así de gentiles, gente que habla otro idioma y que practica otra religión, que son de otra etnia, no son descendientes de Israel. Pero ahí fue donde Jesús habitó. Ahí estaba la carpintería de su papá José. Ahí comenzó su ministerio. ¿Y saben qué? Creo de todo corazón, de acuerdo a la palabra, que Jesús amó a esa gente, porque en sus enseñanzas y en sus interacciones trató con ellos y abrió el camino para que se les amara. Y el camino de los palestinos en ese principio se convirtió también en el camino para nosotros los gentiles. ¿Alguien me está oyendo? Entonces vamos a Mateo capítulo 5 y verso 44 al 48, en donde Jesús continuó, porque ¿se acuerdan que Jesús había dicho que había que amar a Dios y al prójimo? Entonces, en otro de los evangelios se nos da
un contexto en donde vino alguien a preguntarle a Jesús que quién era el prójimo. Jesús dijo en el verso 44 de capítulo 5 de Mateo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No es eso algo que debemos vivir aún en el día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando en una guerra en donde dos bandos se están atacando y causando dolor y daño y tragedia? ¿Qué diría Jesús en este tiempo? ¿Cómo enfrentar la disyuntiva? Yo creo que como iglesia que está en el estado de California, muy lejos de aquella guerra, lo mejor que podemos hacer es recordar que nosotros somos la iglesia de Cristo y que el lugar que nos corresponde es un lugar de donde se prodiga misericordia, de donde se prodiga un mensaje de esperanza y de salvación, y que no podemos excluir a nadie del mensaje del evangelio. Yo digo hoy, y lo digo con todo mi corazón, nuestro Dios ama a los palestinos. A nuestro Dios también le duele el sufrimiento de los palestinos. En su ignorancia, si quieras. En sus errores, sí. Pero Dios nos amó a nosotros, y vaya si nosotros tampoco podemos ser excluidos de la gente que tiene problemas y que somos difíciles. Dice en el verso 46, mira pues, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús dice aquí que amar aún a la gente que cae mal va con el Espíritu de Dios, va con la actitud de Dios. Yo no puedo tener odio contra gente que ni siquiera conozco, y cuando los conozco y platicamos y compartimos, resulta que son personas igual que nosotros. Hay un lugar en la Broadway y Séptima, hay un callejoncito que creo que se llama San Luis, no me acuerdo cuándo se llama, pero está en esa esquina, y cuando tú entras a ese callejón, es como que estuvieras en Turquía, es como que hubieras viajado a algún lugar del Medio Oriente. Están los pequeños restaurantes, están las joyerías, y en esas joyerías en algunas hay judíos y en otras hay árabes, israelitas, y están los restaurantes. Y entonces entramos nosotros a un restaurante turco, ¿verdad? Y le dijimos que qué había en el menú. Y la señora, nosotros decíamos, pero yo no sé hablar turco, no sé si ella habla inglés. Y entonces tratábamos de comunicarnos con ella para ver qué tenía en el menú. Y entonces le hablé en inglés y le dije, "Do you have lamb chops?" Y dijo, chuletas quieren, me dijo. Y dije yo, entonces, ¿por qué estamos hablando inglés, pues? Y resulta que la señora, que me imagino que por muchos años ha sido mesera ahí, le dijimos, pero este restaurante, sí, son turcos, dijo ella. Ajá. ¿Y usted qué nos recomienda? Mira, esto sale bien rico. Y ella empezó a aconsejarnos qué pedir, qué comer. Y comimos ahí, Pastor René, Pastora Hanelori, Mary y yo, que andábamos en el área, y nos sentamos a comer y miramos a los que atendían ahí, miramos al cocinero, miramos al dueño del lugar, los oímos hablar en su idioma. Mis amados, la ventaja que tiene nuestro Dios es que Él puede estar en todo lugar y conocer el corazón de las personas. No importa su etnia, no importa el idioma que habla, pero el ser humano de por sí tiene anhelos, tiene deseos, y Dios
a todos quiere darles salvación. Yo dije, a todos quiere darles la salvación, a todos los quiere bendecir. Dios ama a todas las personas y la iglesia también. Diga conmigo, nuestro Dios ama a todas las personas. Y nosotros también. Yo no puedo tomar bando en odio y en deseo de destrucción. Soy testigo de lo que está pasando y paso mucho tiempo viendo noticias falsas y viendo noticias correctas, pero trato de balancearlo todo porque hay falsa información de un lado y hay falsa información del otro, y tú tienes que entender que lo que está pasando es terrible, pero a la hora de definirte como iglesia, a la hora de integrarte a tu identidad como la iglesia de Cristo, lo que puedes hacer es decir, Señor, yo no sé en qué va a terminar, pero sé que tú estás en control. Te pido, Señor, que venga salvación. Te pido que venga la paz que tú traes, la paz que solo tú das a toda esa región. Entonces, cuando Jesús dijo que había que amar al prójimo, vamos a Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Y yo quiero, para el uso de esta prédica, en vez de decir que era la parábola del buen samaritano, quiero llamarlo la parábola del buen palestino. Porque hoy día, si una persona nace en Samaria, no dicen samaritano, sino dicen palestino. En Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote judío por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Lo vio? ¿Sí lo vio? Y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, que también es ministerio judío. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Lo vio? Sí, pero pasó de largo. Pero un samaritano, que no es israelita, que no es judío, que no practica la religión judía, que no cree en las prácticas de la religión judía. Pero un samaritano, que pudiera ser un palestino, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y de ahí pregunta Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo dije aquí en varias ocasiones, no caigas en el error de odiar al pueblo de Israel. No caigas en el error de odiar a los judíos. Deja que Dios trate con ellos. Hay promesas para Israel. Dios
tiene para Israel un trato. La palabra de Dios dice en Romanos que cuando se haya cumplido el número de los gentiles, entonces Dios se volverá a Israel. Cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, vendrá un tiempo de tribulación, de gran tribulación, pero un tiempo que va a culminar con la guerra de Armagedón. Y entonces Jesús descenderá y hasta entonces, mis amados, se abrirán los ojos de la nación israelita. Y lo van a reconocer y les va a doler haberse perdido 2000 años. Pero todo en el plan de Dios está así. Yo les he dicho mucho cuidado con caer en el antisemitismo, que es un espíritu demoníaco. Pero ahora también les digo mucho cuidado en caer con odiar a los palestinos. Tú eres la iglesia de Cristo, tú no odias a nadie. Tenemos que orar, sí, pero oremos por la paz. Oremos para que venga la paz verdadera. Oremos para que reciban a Cristo Jesús, porque ese es el único remedio. Oremos para que esos niños crezcan en paz, sean personas de bien, sean bendecidos. Cuando tú ves los videos de los palestinos y ves los videos de los niños y las niñas palestinas, qué bonitos son. Son una etnia muy parecida a los latinos, en mucho. Hay de tez clara, hay otros que son más morenitos, hay unos que tienen una fisonomía casi europea, otros tienen una fisonomía más árabe, pero son hijos de Dios. Y nosotros deseamos que así como nuestros hijos duermen seguros en su cama, así ellos también. Que se acabe el sufrimiento, que se acabe la guerra, que se acabe la maldad, que se acabe el pecado. Pero la solución para todo ello es Cristo Jesús. Así es que vamos a continuar a la expectativa de lo que Dios tiene, pero por ahora terminamos esta enseñanza recordando que ese samaritano que Cristo usó como ilustración en esa parábola era alguien que no era judío, pero Jesús dijo, este fue el prójimo. Y no era de la misma raza, no era de la misma etnia, no era del mismo lenguaje, pero era el prójimo. Así es que, iglesia de Cristo, ¿a cuántos queremos en esta iglesia? Todo el mundo. Aquí se reciben con cariño. Si es chino, que venga. ¿Cómo va a entender? ¿Quién sabe? Pero que venga. Si es africano, si es árabe, si es güero, si es negrito, si es indito, como yo. A Mary no le gusta. A Mary, yo dije una historia allá en una iglesia donde fuimos a predicar. Me presenté y no sé por qué dije, soy guatemalteco, yo soy de Guatemala y soy maya, les dije. Porque en Guatemala, les dije, el 60% de los habitantes son indígenas y a mucho orgullo. Y el otro 40% no lo quiere reconocer. Entonces, bendito sea Dios. Y Mary me paga, ¿por qué decís así? Porque sí, mi amor, te casaste con un maya. Y saben que se lo dije a Elías cuando era niño. Y mandé a comprar en la internet un libro que se llama El Rey Maya. Y en ese libro hay ilustraciones como de Tecún Umán, héroe nacional, y está el Quetzal, y hay muchas. Y también mandé a comprar otro libro que se llamaba Los tejidos de la abuela, y las ilustraciones son de niñas indígenas haciendo huipiles, tejiendo esas telas tan hermosas que fabrican, y se los di a mis hijos. Pues Elías, después me enteré de que le gustó tanto y se sintió tan orgulloso que el libro lo echó a su mochila y se lo llevó a la escuela.
a enseñarlo allá y a presumirles que de esos era él, yo soy maya. Y de ahí cuando vino me dijo a mí, Dad, ¿verdad que yo soy maya? Y le dije, sí, mi hijo. A mucha honra, ya al rato te voy a traer la chirimía y el tuntún para que aprendas a bailar el son. En esta iglesia somos bienvenidos de cualquier latitud, de cualquier lugar. Y por eso es tan importante el ministerio y la iglesia en inglés, porque a través de la iglesia en inglés, a través del idioma inglés, podemos alcanzar a todas las culturas que habitan en nuestra comunidad. Yo quiero que oremos por la paz de ese territorio. Ponte de pie y vamos a orar por las familias palestinas, así como oramos por las familias israelíes. De todo corazón, Señor, nuestro corazón como iglesia, nuestro sentir como iglesia es el sentir del Espíritu Santo, es el sentir de Cristo mismo, quien amó de tal manera al mundo entero que derramó su sangre para que todos fuéramos salvos, sin importar la etnia, el color y la latitud de donde venimos. Hoy intercedemos por esa región. Intercedemos por todos los que habitan ese territorio. Intercedemos por los inocentes, por los que sufren sin haber causado el conflicto. Padre, te pedimos por la paz de Jerusalén y te pedimos por la paz de todo el territorio. Te pedimos por los árabes y te pedimos por los israelitas. Te pedimos por los cristianos que habitan esas regiones. Te pedimos por los judíos y por los musulmanes para que sean abiertos sus ojos y reciban a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Que Dios los bendiga, mis amados, gracias a Dios. Y yo creo que vamos a buen tiempo. No sé qué opina usted, pero yo creo que sí. Prediqué solamente 47 minutos. Está bien, no, está bien, ya parece culto de domingo. Vamos a enfocar el resto.